Bueno, muy bien, reciban todos y todas un cordial saludo. Esta mañana un poco nublada, 30 de septiembre de 2020. Vamos ya iniciando nuestro segundo corte, nuestro segundo periodo. Me han preguntado, bueno, ¿cuál es la diferencia entre llamarle corte o periodo? Pues, es lo mismo, la verdad, ¿no? En el colegio lo conocíamos como periodo, pero para que en la universidad suene más cool, le llaman corte. Entonces es como más chévere decir, no, es diferente, ya es la universidad. Lo mismo con las evaluaciones, ¿no? En el cole le llamábamos examen o evaluación, ahora se llama parcial para que suene más sofisticado, pero la intención como es la misma como tal. El día de hoy vamos a iniciar ya con nuestro segundo corte, nuestro segundo momento. Lo primero que debería hacer es como hacer una señalización en su cuaderno de apuntes que diga empezar a estudiar desde aquí. Segundo corte, vamos a trabajar ya unas nuevas ejes temáticos y recordarles un poco los acuerdos a los que llegamos la clase pasada, ¿ya? A las 9 de la mañana vamos a hacer una pausa para tomarnos un café, para tomar algo que nos abrigue en esta fría mañana y regresamos a las 9:15. ¿Listo? Otra de las pautas que dijimos es, bueno, gracias por encender la cámara. Es bueno saber que en verdad no estoy tirado en un celular por allá debajo de la cama o en una sala o en una cama sin nadie que me escuche. Es bueno saber y es parte también del respeto que refleja un auditorio, ¿cierto? Siempre que alguien dirige la palabra, lo menos que puede merecer es que lo escuchen y es bueno saber que hay aquí unas personas que me escuchan. Vamos a empezar a trabajar una lectura que tenía que ver con la cultura, bueno, se llama así, Intervenciones en Teoría Cultural. Recordarles que otro de los puntos a los que llegamos es que en este segundo corte vamos a sacar 3 calificaciones. La primera es la reseña de lectura. Ya había inclusive para hoy un primer grupo de estudiantes que iban a entregar la reseña de lectura en el Moodle. Ahorita hablamos al respecto. La segunda, en el primer corte lo trabajamos con una sola evaluación. Ahora dijimos, vamos a dividir las temáticas del corte. La primera mitad de las temáticas las vamos a evaluar a partir de una actividad y la segunda mitad la vamos a evaluar a partir ya de una evaluación escrita. Entonces vamos a empezar a hacer esa primera actividad. ¿Cómo la vamos a hacer? No va a ser una actividad para desarrollar en un solo día, en una sola semana, sino va a ser algo que vamos a ir haciendo procesualmente, ¿ya? Vamos a hacer nosotros una actividad de 4 puntos. ¿Listo? Es una actividad de 4 puntos. El día de hoy vamos a empezar haciendo el primer punto. Entonces, cada semana nosotros vamos a ir dejando 1 o 2 puntos y cuando ya la tengamos completa la actividad, ya la podemos entregar para su respectiva calificación. Entonces, mire que no es decirle hoy, estos son los 4 puntos y la próxima clase los entrega, sino que cada semana vamos a ir desarrollando 1 o 2 puntos de la actividad. Cuando la tengamos completa la entregamos y ahí evaluamos la primera mitad, por decir así, del corte y luego la segunda mitad ya queda un examen mucho más corto porque ya el grupo de temáticas ya ha sido evaluada. ¿Listo? Eso es como para dejar entonces ciertas claridades. Vamos a entrar un poco a hablar sobre la lectura que nos correspondía para esta semana. Me voy a permitir presentar la pantalla por acá. Listo. ¿Están visualizando la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Verán, la socioantropología, dijimos al inicio de este corte, tiene 2 grandes núcleos, la sociología y la antropología. Ya estas dos disciplinas se fusionan y conforman la socioantropología. Tiene 2 objetivos específicos. Por un lado, entender las dinámicas que se presentan en la sociedad, entender los fenómenos sociales. Para ello nosotros estuvimos viendo algunas teorías, algunos enfoques sociológicos en donde permitían explicar
cómo las relaciones sociales tenían una explicación, ¿ya? Cómo la forma de actuar de las personas, los procesos, las prácticas sociales, las movilizaciones, hasta los gestos que tiene la persona en sociedad, son explicables a partir de unos referentes teóricos. Eso fue lo que vimos en el primer corte. En este segundo corte, nosotros vamos a acercarnos más a esa otra mitad de la socioantropología, que es la antropología. ¿Qué es la antropología? Bueno, la antropología es una disciplina prima, hermana de la psicología. La antropología, la sociología, la psicología son unas disciplinas hermanas, por decir así. La sociología, como mirábamos en la clase pasada, se centra en la cuestión social. ¿Y la cuestión social qué era? Recuerde que la cuestión social era todos esos fenómenos que se produjeron a partir de la revolución industrial. Cuando las personas iban a trabajar por allá en Inglaterra en el siglo XVIII, el siglo XIX, iban a trabajar a las fábricas, a las ciudades, Augusto Comte empezó a notar que se empezaban a presentar unos fenómenos, explotación laboral, utilizaban a los niños como mano de obra, se generaban conflictos, hacinamiento. Entonces, esos problemas urbanos, por decirlo así, empezaron a establecer un núcleo de conocimiento que fue la sociología. Pero luego, ¿qué pasa con lo que se queda o con lo que no ingresa en esas características conflictivas de las sociedades urbanas? Se empieza a desarrollar la antropología casi a la par de la sociología, casi desde el siglo XVIII, siglo XIX, para entender la diversidad, ¿ya? Para entender la diversidad social y la diversidad humana. ¿Y cómo entendemos la diversidad social y la diversidad humana? ¿Cómo nos entendemos como seres diferentes? El concepto principal que estudia la antropología es la cultura. La cultura a ti te va a explicar muchísimas cosas de por qué somos como somos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué decimos lo que decimos, por qué creemos lo que creemos, por qué comemos lo que comemos. La cultura es un concepto tan amplio que te permite entender eso. Y no nos olvidemos que nuestra formación, su formación profesional como psicólogos o psicólogas, debe partir de reconocer que las personas son diferentes, que las personas que no se parezcan a usted no significa que estén mal. El mundo no tiene que parecerse a usted, ¿ya? O a mí inclusive. Yo no soy el centro del mundo, ¿ya? Y muchas veces los cientistas sociales o los psicólogos creemos o creen que tienen una vida perfecta y que todo el mundo debe parecerse a ellos, porque como ellos estudiaron psicología, pues ellos tienen la vida súper organizada, perfecta, nunca cometen un error para nada, entonces todo el mundo debe parecerse a ellos. Y la antropología dice, no, es falso. La sociedad es tan diversa que hay diferentes formas de ser, hay diferentes formas de pensar, de actuar, de sentir inclusive, hay diferentes formas de comer, de bailar, de expresarse, de vestirse. Entonces, la cultura lo que nos va a permitir entender es la diversidad de la humanidad, ya la diversidad de la humanidad a través de la historia, que ese es otro de los conceptos fundamentales de la antropología, ver esos cambios a través de la historia, ver esos cambios de la práctica social, del ser social como tal. Eso es un poco para entender cuál es el punto de partida de la cultura. Deben entender ustedes bien clarito que la cultura es lo que nos distingue como humanidad, ¿ya? Lo que caracteriza la diversidad en las formas de ser, y eso es un poco a lo que nos vamos a acercar en este segundo corte. Cómo la cultura explica por qué yo me comporto de una manera, por qué las familias no son solo de una manera, sino que hay diferentes formas de configurar una familia, por qué los géneros hoy en día no son únicamente entre lo masculino y lo femenino, sino que hay una gama y una variedad de géneros y de preferencias sexuales en ese sentido. ¿Por qué la religión no es una en el mundo, sino que hay diferentes religiones con diferentes creencias, lineamientos, formas de ser, pensar, sentir? Y él lo explica en ese sentido por la cultura, por ese gran constructo conceptual que es la antropología. Para ello nosotros hicimos una lectura.
para ir adentrándonos, para ir entendiendo poco a poco qué es esta lectura, de un profesor. Es un gran profesor, un gran antropólogo, es Eduardo Restrepo, trabaja en el Departamento de Estudios Culturales de la Universidad Javeriana y ha dedicado su vida, en el caso de Eduardo Restrepo, a estudiar la población afro, por ejemplo, que tiene pues una riqueza cultural impresionante porque trae todo un legado histórico, cultural y social desde el África, desde muchas tradiciones que al llegar con América Latina se combinan y producen nuevas prácticas. Eduardo Restrepo es un especialista, por ejemplo, en los estudios afrocolombianos, que es un programa de maestría que ofrece inclusive la Universidad Javeriana. Es un antropólogo, ha estudiado en la Universidad de Carolina en los Estados Unidos y ha dedicado pues su vida a investigar las diferentes formas en las que se representa la cultura. Ya vamos a ver que inclusive la forma en que dormimos o la ropa que nos colocamos para dormir es cultural, no es la misma para todo el mundo. Hay personas que les encanta dormir sin ropa y no es que esté loco, esquizofrénico, no es que tenga alguna patología, es su preferencia cultural, es un modo de ser. Ya hay personas que se ponen hasta 3 pantalones, 4 buzos, 5 camisetas, 6 pares de medias, 2 gorros para dormir. No es que esté, no sé, con alguna patología, como les digo, sino que hace parte de ese entramado cultural como tal. Vamos a empezar a acercarnos a este concepto. La cultura en la imaginación antropológica. Se llama el primer capítulo que nosotros miramos. ¿Qué encontramos en este capítulo? Vamos a ver cada una como de las escuelas o de los enfoques sobre los cuales se ha entendido la cultura. Hay una definición, Eduardo Restrepo empieza su libro diciendo lo siguiente, mire, para empezar, apenas inicia el libro, dice, es un lugar común afirmar que los antropólogos han pensado la cultura o las culturas, como vamos a ser más precisos más adelante, de múltiples formas. Un antropólogo anotaba algo jocosamente, pero no sin razón, que en la antropología había tantos conceptos de culturas como antropólogos que han intentado definirla. De esa manera empieza su texto, diciendo, personas, psicólogos, antropólogos, sociólogos, cientistas sociales, mundo, humanidad, universo, hay tantos conceptos y tantas definiciones de cultura como personas que intentan estudiar la cultura, como antropólogos que han intentado definirla. Profesor, si usted me pregunta, ¿cómo definimos la cultura? Yo me tardaría años leyendo las diferentes definiciones que hay sobre cultura. En los diccionarios vas a encontrar una cosa, si encuentras un libro de antropología te la define de una forma, si le preguntas ahora, como vamos a ver, a Edward Taylor, a Franz Boas, a Eduardo Restrepo, a Diego Quintero o a quien sea, te va a dar definiciones diferentes de la cultura porque es un concepto polisémico. Polisémico significa que tiene diferentes significados. Y si tú te vas para Francia, para Europa, para la China, te puede dar otra interpretación diferente. Es lo primero que dice el autor. Lo que yo digo no es un único concepto, no hay una sola definición, ¿ya? Sino que hay múltiples definiciones en ese sentido. Y nosotros vamos a ver en este capítulo algunas de esas definiciones que se han construido a través de la historia. ¿Listo? Vamos a ver, vamos con la primera. Una de las primeras definiciones de cultura fue la realizada por el señor Edward Taylor. Acuérdese de ese primer nombre. Edward Taylor fue uno de los primeros antropólogos que por allá, a finales del siglo XIX, intentó definir la cultura. Ya, un antropólogo de finales del siglo XIX dijo, a ver, a esto hay que darle una definición. Dice, desde su perspectiva, la cultura es esa totalidad de lo aprendido y producido por el ser humano. Primera definición de las 1000 que pueden haber, o más de 1000 que pueden haber en el mundo. Para Edward Taylor, la cultura es esa totalidad de lo aprendido y producido por el ser humano. Edward Taylor empieza diciendo que la cultura es completa y rotundamente aprendida. Para Edward Taylor, la cultura no se hereda. Es decir,
Si a mí me gusta la salsa, si a mí me gusta el reggaetón, el rock, ya, esa es una preferencia cultural que la aprendí. Y si yo tengo un hijo, una hija, no le voy a transmitir genéticamente mis gustos culturales, mis gustos musicales. Eso es un aporte importante que empieza a hacer Edward Taylor y que no se olviden de ello. Porque muchas personas hoy en día siguen creyendo que las características culturales se heredan. Ejemplo, saben decir, es que el papá es futbolista, le gusta mucho el fútbol, y el hijo también, es que lo heredó de su papá. Entonces, mire, ahí hay un equívoco conceptual, porque los gustos por el fútbol, que yo sea hincha del América, que a mí me guste el rock, que a mí me guste el Real Madrid, es una preferencia cultural que yo la aprendí en algún momento de la vida, pero no está incorporada en mi ADN genético, que a mí me gusten ciertas características como tal. Entonces, ¿cómo explico de que ese jugador sea tan buen jugador porque su papá también lo es? Seguramente porque el papá generó un entorno futbolístico, porque lo llevaba al estadio, porque le compraba balones, porque lo miraba el niño jugar al papá todos los domingos. Entonces empezó a adquirir una preferencia por ese deporte. Entonces, miren, es aprendido ese gusto, más no heredado genéticamente. Primera distinción, no se olviden, la preferencia cultural es aprendida. Usted no aprendió, usted no nació con su chip, con su material genético diciendo chichay. Eso usted lo aprendió escuchando a las personas. Usted no nació pidiendo la bendición. Eso se lo enseñaron a usted, se lo fueron adquiriendo en sus etapas de desarrollo como tal, ¿ya? Las cuestiones genéticas son más cuestiones biológicas, o sea, todos nacimos con unas características biológicas y demás, pero la cuestión cultural es netamente aprendida. Hasta ahí iba bien Edward Taylor, pero salió con lo siguiente. Dijo que la cultura debe ser pensada como sinónimo de civilización en el marco de un enfoque evolucionista. Para Taylor, la cultura de la humanidad era una sola. De ahí que hablara de la cultura en singular y con mayúscula inicial. Esa es una principal crítica. Vamos sacándolas por acá. Enfoques de estudio de la cultura. Vamos sacando por acá unos apuntes importantes que me parece. Vamos a 30 para ver la cultura. Listo. Entonces, primer enfoque que nosotros estamos trabajando aquí, el enfoque evolucionista. Ahí no, era allí. El enfoque evolucionista. Primer enfoque de estudio de la cultura. ¿Qué nos dice el enfoque evolucionista? Nos dice que la cultura es esa totalidad que el ser humano aprende y produce inclusive alrededor de su vida, ¿ya? Pero aquí hay una cosa muy importante, es pensada como sinónimo de civilización. Para Taylor, la cultura de la humanidad era una sola, de ahí que se hable de la cultura en singular. ¿Cuáles son las implicaciones conceptuales de que sea pensada como una sola? Para Edward Taylor, la cultura o se tiene o no se tiene. O usted es culto, decía Edward Taylor, o usted es un inculto. Pero aquí el grave error, tal vez, o la crítica que le hicieron a Edward Taylor, era pensar que la cultura era una cuestión lineal, era una cuestión de tener. Inclusive Edward Taylor hizo una escala para saber usted qué tan culto es. En la escala máxima a usted le llamaban civilizado, sí. Vestía de traje, vestía de sombrero, paño inglés, utilizaba zapatos de cuero, utilizaba carros, utilizaba reloj. Era usted una persona civilizada, por ende era una persona culta, tenía cultura. Obviamente hablaba inglés o español, leía libros y demás, era educado. Pero ¿qué pasa con los que no lo eran? Entonces Edward Taylor empezó a sacar como un abanico de escalas para ver yo qué tan culto soy. La escala máxima, decía Edward Taylor, era ser una persona civilizada. Antes de ser una persona civilizada, puede ser usted una persona salvaje o una persona bárbara
o una persona sin cultura. Entonces, mire cuál es la equivocación de Edward Taylor: empezar a catalogar a una persona por las características que tiene y saber si es una persona civilizada, inculta, salvaje, bárbara, como tal. Entonces, es un equívoco hacer una pirámide, por decir así, una línea de jerarquía, porque aquí hay algo muy importante para entender y quiero que lo tengan claro. No hay culturas superiores o inferiores. Eso es fundamental. No es que porque a mí me guste el rock soy superior a los que escuchen el vallenato. No es una cuestión de que porque a mí me gusta el carnaval de negros y blancos soy superior a usted que celebra el carnaval de Río de Janeiro. No hay superioridades culturales. Ténganlo muy presente, no hay superioridades culturales, hay diferencias culturales. Si a usted le gusta el cuy y a mí me gusta la bandeja asada, la carne asada, ninguno de los dos tiene una superioridad cultural, ninguno de los dos es más avanzado que el otro, sino que somos es diferentes culturalmente, ¿ya? Y eso créanme que la sociedad no lo acaba de entender. Todavía seguimos creyendo que porque la persona le gusta el rock, que por la persona utiliza, qué sé yo, chaqueta de cuero y demás, no, es una persona salvaje, bárbara, que utiliza, que escucha esa música satánica por allá de los infiernos, no como yo que sí escucho ópera y soy supremamente avanzadísimo y demás. La gente sigue creyendo que la cultura se jerarquiza a partir de sus características y es completamente un equívoco. Ese es un pensamiento del siglo XIX, es un pensamiento de Edward Taylor, creer que hay personas más cultas que otras, que hay expresiones más superiores que otras, porque como decía él, solo la cultura se la pensaba como sinónimo de civilización. O usted era culto o no lo era. Además, que había que criticarle que quién era para Edward Taylor una persona culta. Pues era un inglés del siglo XIX, ¿no? Heterosexual, blanco, que hablaba inglés, capitalista, que utilizaba vestidos de paño, zapatos de cuero. Esa sí era una persona culta. Las demás no, los demás somos un poco de indígenas, mestizos, latinoamericanos, que qué vamos a hacer cultos para los ingleses, somos unos salvajes para su escala. Entonces, esa es una primera noción, no se olviden, una noción de entender la cultura desde un enfoque evolucionista, ¿ya? Hay personas retrasadas, dice el enfoque evolucionista, retrasadas culturalmente, atrasadas, y hay otras personas avanzadísimas. Y en algunas partes seguimos creyendo eso, ¿no? Si bien una persona ya habla en inglés y la miramos todo rubio de los Estados Unidos, decimos, uy, ya, este man culturalmente pues nos gana, es avanzadísimo. No es eso, como les digo, la concepción cultural debe entenderse de una manera horizontal. Él es diferente a mí, vea, a él le gustan los frijoles con leche, perfecto, a mí me gusta el cuy con papas, nadie es superior que el otro, ¿ya? Tenemos gustos y preferencias culturales diferentes dentro de un mismo nivel. No es que porque usted coma hot dogs o hamburguesa está por encima del que coma habas con choclo cocinado. No hay esas directrices como tal. ¿Listo? Es el primer enfoque que establece allí. Un segundo enfoque se llama así, particularismo histórico. Vamos a ponerlo por acá. Listo. El segundo enfoque para ententura se ha denominado particularismo histórico. ¿Y qué nos dice el particularismo histórico? Dice, fue propuesto por este antropólogo, Franz Boas, a principios del siglo XX. Y se cuestiona este tipo de generalizaciones propias del evolucionismo, ¿ya? Es crítico del evolucionismo, le dice, no, señor Taylor, usted está en un equívoco pensar que hay personas que pueden evolucionar culturalmente, que antes comía choclo con queso y ahora como caviar y langosta, o sea, que evolucioné culturalmente. Eso es un equívoco, señor Taylor. Nosotros tenemos que pensar la cultura de otra forma, le dice. Para Franz Boas, se descarta la noción de una sola cultura para empezar a hablar de culturas en plural. Primer aporte que realiza el particularismo histórico, no existe una sola cultura, no existe una sola forma de ser.
No existe un solo gusto, una forma de ser, una sola forma de pensar, sentir o actuar. No existe una sola. Existen múltiples formas. Por tanto, Franz Boas empieza diciendo, no podemos hablar de la cultura, sino de las culturas. Inclusive Franz Boas decía, en un solo país, en una sola ciudad, en una sola localidad, usted puede encontrar múltiples culturas. Muchas veces hablan de la cultura colombiana, y yo dudo de la cultura colombiana. ¿Cuál es la cultura? ¿Qué come un colombiano? ¿Bandeja paisa? No, eso no comen, eso comen los paisas. ¿El colombiano come cuy? No, los de Pasto podrán comer. Y eso que inclusive ni los de Pasto, ni toda la población de Pasto, ya lo vamos a ver más adelante. Es un equívoco generalizar los espacios geográficos diciendo todas las personas de ese lugar tienen las mismas características culturales. Es falso. Hay gente que aquí en Pasto y no le gusta el cuy y no le gustan ciertas características y no le gusta el carnaval, así pertenezca a este espacio geográfico. Ahorita vemos más adelante que eso es un punto de los que toca uno de los autores. Franz Boas nos dice, no, señor Taylor, la cultura no es una sola, no es que los ingleses tienen la cultura, los norteamericanos, los europeos tienen la cultura y el resto somos un poco de salvajes, incultos, no, no es así. Lo que existen son diferencias culturales, habla de culturas en plural y dice además de ello, cada cultura es entendible y valorable en sus propios términos. Por ahí, por eso se llama inclusive particularismo histórico, porque nosotros debemos entender que las características culturales de las personas tienen particularidades históricas diferentes. Que el hecho de que a mí me guste el rock, el heavy metal, y a usted le guste el vallenato y las canciones de cuna, no nos vuelve o no nos jerarquiza socialmente, sino que, dice Franz Boas, nos permite entender nuestras particularidades históricas. Cada persona, cada persona tiene una historia por contar. Si nosotros nos podemos asentar aquí y nos ponemos a pensar de dónde viene Carol Liliana Rincón, cuál fue su proceso histórico hasta llegar aquí, cuál es qué tuvo que pasar en el mundo, en la vida, en la familia de María Gabriela Villota para que se inscriba a psicología y esté hoy conectada. ¿Qué hay detrás del mundo de la vida de Mónica Liliana Mejía? La vemos con su gorrito y con su chaquetica abrigada, pero no sabemos qué hay en su proceso histórico. Entonces, eso es lo que dice Franz Boas. Cada forma de ser, cada forma de pensar, sentir, actuar, tiene unas particularidades históricas que le permiten entender su presente, ¿ya? Esa es la característica. Por tanto, si a una persona, por ejemplo, es muy tímida, que eso suele suceder en las primeras fases de desarrollo del ser humano, la niñez, la infancia, como tal, hasta la adolescencia, hay personas muy tímidas. Edward Taylor diría, no, son unas personas incultas, no son unas personas atrasadas culturalmente, no, son unas personas bárbaras, salvajes. Franz Boas diría, entendamos sus particularidades históricas, qué pasó en su vida, en su infancia, como para que no sea tan extrovertido y sea extremadamente callado. Entonces, mire cómo la forma de ser, de pensar, de sentir, de actuar de las personas se entienden por sus particularidades históricas. Por acá hay otro, el funcionalismo, de Bronislaw Malinowski. Vamos por acá, particularismo histórico, funcionalismo. Mire, ya vamos 3 definiciones de cultura y yo creo que vamos como en la segunda página del texto. El funcionalismo, otra forma de definir la cultura, fue planteada por este señor, Bronislaw Malinowski. Este es un antropólogo genial porque se fue a hacer estudios culturales a Indonesia, a la Polinesia, por allá en el sureste asiático, entre Australia y China, y unas islas pequeñitas, Indonesia, Polinesia, Melanesia como tal. El señor se fue a estudiar las culturas indígenas de este lugar porque Bronislaw Malinowski consideraba que ahí estaba la cultura más pura porque eran personas o eran comunidades no contactadas. ¿Ustedes sabían que en el mundo hay personas o comunidades no contactadas? Es decir, que nunca han tenido contacto con la humanidad. En la India hay unas comunidades, en el Amazonas, descubrieron hace muy poco una comunidad indígena que nunca nadie sabía que existía, que para ellos el mundo es un espacio muy diferente. Y
los encontraron a esta comunidad contactada a través de drones, porque no, es imposible pues llegar a ellos y cómo vas a llegar tú con un celular, con una cámara. Buenas, venimos a hacerles un reportaje si son personas no contactadas en el mundo, sino que a través de drones sobrevolaban la zona y miraban cómo vivían y demás, inclusive le tiraban flechas al dron porque creían que era de pronto algún pájaro para la cena, y entonces son comunidades no contactadas en ese sentido donde uno puede estudiar muchas de sus tradiciones ancestrales. O sea, nunca supieron que los españoles llegaron, nunca supieron de todo el proceso de colonización. O sea, desde sus raíces aborígenes están en el Amazonas y no han sido contactadas. Bueno, volvamos acá. Bronislaw Malinowski le gustaba estudiar este tipo de comunidades y para él la cultura es pensada como un organismo. ¿Se acuerdan del funcionalismo? De que cada persona debía tener una función dentro de una sociedad. Pues acá también es retomada, pero para pensar la cultura, mire. Dice que la cultura es pensada como un organismo, como una totalidad integrada y funcional, donde cada uno de sus componentes desempeña una función determinada en la reproducción del todo. ¿Qué nos quiere decir el funcionalismo? Nos quiere decir que así como dijimos una vez, la sociedad es una gran fábrica y hay personas que van a estar encargadas de la fábrica, del mantenimiento, de la limpieza, de la gerencia. La cultura para el funcionalismo también lo es. La gran cultura es una gran fábrica, por decirlo así, un gran organismo, y todas las culturas, vuelve a decir Malinowski, no cumplen o no tienen las mismas características. Cada cultura, cada rasgo cultural tiene unas características específicas, unas funciones específicas, unas lógicas diferentes inclusive, y nosotros lo podemos entender como un país, por ejemplo, o una región. Si nosotros decimos la cultura nariñense es una sola, Malinowski dice no, es falso. Nariño es una gran fábrica y todos no tenemos la misma cultura. Unos operan maquinaria, otros operan la gerencia, lo mismo pasa culturalmente. A uno les gusta la comida de mar, a otro la comida andina, unos tienen tradiciones indígenas, otros tradiciones mestizas. Eso es un poco lo que se piensa desde la cultura, ¿ya? No como una homogeneidad, sino como una totalidad, dice aquí, integrada. Es decir, diferentes partes, pero que conforman un todo. Lo mismo que pasaba con el funcionalismo social. ¿Listo hasta ahí? Vamos con otra definición. Vamos viendo cómo hay. Hay otra definición que la han definido así, como el neoevolucionismo o también conocida como la ecología cultural. A mí me gusta más ese nombre de ecología cultural. La ecología cultural, otra forma de definir la cultura. Dice que la ecología cultural o neoevolucionismo surge en los Estados Unidos alrededor de los años de 1950 y consideraron la cultura como un mecanismo de adaptación extrasomático en estrecha relación con el entorno ambiental. La cultura es algo así, dicen los señores, como un mecanismo de adaptación. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando uno va a clima caliente, haga de cuenta, cuando uno se va a Cali, el primer día que uno llega, uno suda por todas las partes posibles por sudar. Al segundo día uno queda rojísimo y ya uno lo ve en la calle, ese tiene que venir de clima frío porque ve, saluda y ya, escurre. Se acaba de bañar uno y cuando se está secando ya está sudando el calor. Pero ¿qué pasa cuando tú ya te quedas viviendo una semana, un mes, 2 meses, un año? Ya no sudas tanto como cuando apenas llegaste, porque tu organismo ya tuvo un proceso de adaptación. Yo inclusive he visto personas que en Cali utilizaban chaquetas y yo les dije, no, no les hace calor. Les dice, no, porque el cuerpo ya se adaptó a la temperatura ambiental. Entonces pueden utilizar como chaquetas y demás. ¿A qué quiero llegar con esto? Que el ser humano, así como tiene un proceso de adaptación ambiental, ya, usted puede decir, ay, no, ¿cómo podrán vivir en Barranquilla a 40 grados de temperatura? Pero si usted va y se aclimatiza y vive un tiempo prolongado,
el clima ya se le va a volver normal. Para los estadounidenses de la ecología cultural, dijeron que la cultura es algo completamente aprendido y que uno se adapta a los procesos culturales. Uno se adapta a la cultura de donde uno esté sumergido. Eso es lo que nos quiere decir. Nosotros decimos desde acá, desde la lógica de Colombia, ay no, esos chinos, ¿cómo van a comer alacranes? ¿Cómo van a comer escorpiones? ¿Cómo van a comer insectos? Pero si usted va al Asia, se va a China, a estos países asiáticos, a la India, y si usted se queda por allá viviendo 5 años, lo vamos a terminar viendo usted comiendo alacranes, bichos, insectos, normalmente. ¿Por qué? Porque usted ya se adaptó culturalmente. Eso es lo que nos quiere decir la ecología cultural, que la cultura opera a través de un mecanismo de adaptación extrasomático, es decir, externo, ¿ya? Del entorno. No es una cuestión interna genética como tal, sino una adaptación externa, con estrecha relación al entorno ambiental. Entonces, si usted va a Barranquilla, al primer día se le va a hacer un mundo, un choque diferente. Si usted se va a La Guajira, a la India, por ejemplo, que es un mundo con unas lógicas culturales completamente diferentes. Si usted va y convive con ellos 1 mes, 2 meses, hasta usted empieza a incorporar esos procesos, ¿ya? Usted empieza a adaptar esas características culturales. Eso es lo que nos dice la ecología cultural de los años 50, que decían que la cultura, usted puede aprenderla, usted se puede adaptar. Si usted se va a Francia y vive 1 año en Francia, lo veremos en 1 año comiendo francés, hablando francés, comiendo pan francés, lo veremos aplicando las tradiciones de Francia, porque usted se adapta culturalmente. Otra definición con este señor, el señor Claude Lévi-Strauss, y el estructuralismo. Otra definición. Estructuralismo. ¿Han escuchado al señor Claude Lévi-Strauss? ¿Alguien no ha escuchado? Es muy famoso. ¿Alguien lo distingue? Al señor Claude Lévi-Strauss. Juliana, ¿de dónde lo conoce? Juliana dice que se Del lo conoce. libro, profe, anterior. ¿De qué? Del libro anterior. Ah, ya, por el libro anterior de Introducción a la Sociología. Bueno, también es famoso, ¿saben por qué? Porque el señor tiene una fábrica de jeans. Bueno, tenía una fábrica, bueno, tiene todavía. Bueno, ya murió, pero la fábrica todavía funciona. ¿Y cómo se llama la fábrica? Los famosos jeans Levi's. Sí los han conocido, ¿no? ¿No han conocido un jean Levi? O lo más conocido como Levi's, los jeans Levi's. Ah, sí, Levi's. Sí. Bueno, el señor era uno de los dueños de la fábrica, que es una combinación, mire, de su apellido. Él se apellida Levi Strauss y a sus jeans le colocó Levi y utilizó esa primera S. Y ahí quedan los jeans, famosos jeans, y famosos y costosos, además, jeans Levi's. Bueno, esa es una anécdota comercial del antropólogo Claude Lévi-Strauss. Él define a la cultura, o él empieza a plantear una mirada estructuralista de la cultura. No se olvide de qué funciona, qué es el estructuralismo. Dice lo siguiente: se impone la analogía de la cultura estructurada como el lenguaje, o más precisamente como la lengua, como sistema de diferencias compartido e inconsciente. ¿Cómo así? Verán, para Claude Lévi-Strauss, la cultura no es hacer y deshacer lo que se le venga en gana. Usted no puede llegar un día y revolver yogur, papas fritas, frijoles, arroz y decir, déjenme que esta es mi cultura y déjenme vivir la vida, como dice la canción. Usted no puede salir un día de estos a la calle sin ropa y hacer pis donde se le dé la gana y pegarle a todo mundo y decir, no, déjenme, esta es mi cultura. El señor Claude Lévi-Strauss dice, no, eso no es cultura, eso es ganas de joder, eso es pendejadas que le da a la gente. La cultura, dice Claude Lévi-Strauss, es estructurada. La cultura tiene una estructura, la cultura tiene un orden, la cultura tiene una forma de organizarse. Ejemplo, ustedes saben que el carnaval de negros y blancos es una expresión cultural,
Pero por más expresión cultural que sea, yo no puedo coger y el 28 de diciembre empezar a echar carioca y empezar a echar cosméticos y el 31, el 6 de enero empezar a quemar años viejos y el 5 de enero echar agua. No, por más expresión de libertad y creatividad que sea, tiene un orden. Hay un día para tal expresión. Inclusive hoy en día las carrozas tienen unos protocolos muy ceñidos, tienen unas medidas inclusive. Corpo Carnaval le dice a los artesanos, vea, su carroza no puede medir más de tanto por ancho, tanto por largo, tanto por alto. Para que usted pueda concursar debe haber un proceso de selección. Entonces, mire que por más libertad, fiesta, holgorio que sea, hay una organización, una estructura dentro de las expresiones culturales. No es coger y echar agua y cosmético a lo loco como se me dé la gana, sino que aquí tenemos un orden, una estructura como tal. Eso es lo que nos quiere decir Claude Lévi-Strauss. ¿Y por qué coge el lenguaje? Porque el lenguaje es la forma más clara de cómo entender que la cultura tiene una estructura. Ejemplo, ustedes saben que con el lenguaje yo puedo escribir lo que yo quiera, ¿cierto? Lo que yo quiera, lo que yo sienta, lo que yo piense, opine, lo puedo escribir. ¿Sí o no? Muevan la cabeza. Pero ¿qué pasa si yo cojo y un día en mi libertad, en mi libre expresión, yo cojo y les digo esto? ¿Qué tal? Soy libre, déjenme, es mi cultura, es mi forma de expresarse. ¿Por qué me critican que yo escriba así, por favor? ¿Por qué no puedo escribir eso si yo soy libre de expresarme y yo soy libre de todo lo que quieran? ¿Por qué? Porque hay unas reglas como, ¿cómo es que se dice? Gramáticas. Exacto, eso es lo que nos quiere decir Claude Lévi-Strauss, que la cultura no es hacer lo que se le venga en gana y si un día quiere hacer, mejor dicho, y deshacer con el mundo, déjenme porque soy cultural. No, dice, miren, en la lectura está, la cultura es la cultura es estructurada. El estructuralismo dice que la cultura tiene un orden, que tiene unas reglas, que el 31 es el día de años viejos, el 28 es el día de arcoíris en el asfalto, el 5 es el día de los cosméticos, el 6 es el día de blancos y negros. Lo mismo pasa inclusive con las diferentes expresiones culturales. Muchas veces creen, por ejemplo, que el rock, no, el rock es escuchar ruido y ya. No, hay una diferenciación entre escuchar heavy, entre escuchar hard, entre escuchar black metal, y para la gente, qué sé yo, que mira el rock como, esa es música ruidosa y satánica y todo es la misma. Para nada, tiene una lógica. Lo mismo pasa con los movimientos rastafaris. Ah, no, ser rastafari es facilísimo. No se bañe un mes y ya, se volvió rastafari. Y no es así como opera la cultura. Tiene una estructura, tiene una lógica de por qué. ¿Listo? Eso es lo que nos quiere decir entonces el estructuralismo, que todo proceso cultural debe tener un orden, unas reglas, unos procesos, unos protocolos para que se convierta en proceso cultural. Pero si usted un día llega y, como les digo, revuelve leche, frijoles, aguacate, banano, cereal, yogur, y dice, este es un platillo cultural, eso no es cultural, es una pendejada, algo, un arrebato que le dio ese día y le dio por mezclar un poco de cosas. Porque eso, inclusive las comidas tienen un orden, los platos, los bailes, tienen una lógica. ¿Listo? Vamos con la siguiente. ¿Ya cuántas definiciones vamos? ¿Sí ven? 5 definiciones en 2 páginas. Vamos con la sexta definición. Dice, posteriormente, el interpretativismo introducirá una noción semiótica de la cultura a la que definirá como telaraña de significados en las que los seres humanos nos encontramos atrapados, pero que hemos construido nosotros mismos. El interpretativismo, entonces, entiende la cultura como un texto. Vamos con la siguiente. Interpretativismo. Interpretativismo. ¿Qué nos dice? Que la cultura se define como una telaraña de significados.
como una noción semiótica, es decir, de darle un significado a cada expresión que nosotros vemos y que nosotros mismos hemos construido. Una definición de la cultura para los interpretativistas tiene que ver con las formas en cómo nosotros interpretamos las acciones del mundo. Ejemplo y algo muy clarísimo. En Colombia, ver a dos hombres saludándose de beso en la mejilla no es común, no tiene un significado. Para nosotros eso es rarísimo. Para nosotros eso significa una orientación sexual diversa. Pero para otros espacios geográficos, el beso en la mejilla de dos hombres es algo completamente normal. ¿Cómo entendemos eso? El interpretativismo es lo que nos da una noción para entender eso. Es decir, nosotros, las poblaciones humanas, le damos diferentes significados a las acciones que nosotros hagamos. Y esa es una anécdota que yo encontré una vez. Una vez estaba en un congreso con unos compañeros mexicanos y me dijeron, Diego, ¿cómo te fue ayer? ¿Todo bien? Y yo les dije así, todo bien, y casi me pegan, casi se me va el mundo encima por hacer esta señal. Porque para México esta señal es una señal completamente ofensiva. Que le hagan así es, mejor dicho, como cuando uno levanta este dedito y baja los otros. ¿Sí me entiende? Los mexicanos no hacen así, no bajan este dedito, sino que hacen así. Y para mí esto es, para nosotros, ¿qué es esto? Pues ok, ¿no? Sí, todo bien, el símbolo del baloto. Y ellos me quedaron mirando y como, ¿y este grosero, por qué nos hace así? Y yo sé por qué, con qué atrevimiento. Y yo como que, ¿pero qué? Si así es, ok. Sí, mira, entonces, ¿qué nos dice? El interpretativismo nos dice que en la cultura pesa mucho los significados que las personas encontramos en las acciones. Para unas personas puede significar algo, para otras puede no significar nada. Por ejemplo, para la vida árabe musulmán, qué sé yo, un día viernes creo que es, o los sábados, para ellos los sábados es un día sagrado, de completa oración, el mundo árabe es una cultura riquísima y pues para nosotros supremamente rara, porque ellos tienen que rezar en dirección a la Meca, y un día o una vez en su vida tienen que ir a visitar a la Meca, en donde Mahoma pues estableció todos los lineamientos del Corán y todo lo demás. Y uno se queda como, oh, pero qué raro, pero la Meca es una piedra. O sea, para lo que nosotros pueda ser una piedra, para ellos es el símbolo religioso más grande. ¿Por qué? Porque le dan un significado diferente a cada una de esas expresiones. Entonces, mire cómo dice, la cultura es una construcción de significados. La cultura es una construcción de símbolos. Inclusive, ejemplo práctico, ustedes en su armario deben tener una camisetica viejita, viejita, pero que a ustedes les gusta muchísimo, que es su camiseta especial, que es su prenda favorita. Y eso las demás personas no lo entienden porque usted es la que le da el significado a esa prenda. Para sus mamás, bote esa camiseta vieja, mire, eso ya está roto de colorido. Usted tiene un poco de camisetas nuevecitas y se sigue poniendo esa. La cuestión es que usted le da un significado muy importante a esa prenda, a esa camiseta. Y eso es lo que nos dice el interpretativismo, que nosotros para entender las culturas debemos interpretar su significado, ya más allá de juzgarlo. Por ejemplo, para las comunidades indígenas, para ellos es muy importante su bastón de mando. Y nosotros vemos, ¿y usted para qué anda cargando ese palo, hombre? Más lo que se incomoda con ese bote, ese palo por ahí. Pues hombre, eso es el bastón de mando, para ellos tiene un significado muy, muy, muy importante. Esa es entonces otra definición de cómo entender la cultura a partir de los significados que las personas les da a las cosas, a las acciones, a los sentidos, a los pensares como tal. ¿Listo? Antes de irnos a descanso, vamos con otra de las definiciones como tal. Aquí nos empiezan a dar como unos ejemplos de cómo entender la cultura, de cómo entender las formas de conceptualizarla. La cultura como una totalidad, un contraste. Bueno, aquí están hablando de unas conceptualizaciones. Miren, aquí está lo que les decía, lo simbólico.
es decir, las representaciones, qué representa algo para mí puede ser muy valioso o con mucho significado, eso es lo que veníamos hablando, mientras que para la economía no lo puede ser precisamente, independientemente de cuál sea. Listo, aquí vamos con esta última. La cultura como isla, esa es una conceptualización importante. Y con esta nos vamos al descanso. La cultura como isla. Es una visión conceptual el de entender la cultura como una isla porque tiene una relación muy grande con la geografía o con el espacio geográfico. Y esta concepción de la cultura como isla, ¿qué nos dice? Nos dice que en cada espacio geográfico hay una tendencia cultural, hay unas características culturales. Y que si usted se va a un espacio geográfico como la India, usted encuentra otra cultura. Que si usted se va a un espacio geográfico como Francia, usted encuentra otra cultura. Hasta ahí una primera definición. Cada espacio geográfico contiene unas características culturales. Pero la crítica que se le hace es decir que todas las personas que habitan ese espacio geográfico tienen las mismas características culturales. Es un equívoco. O sea, es una forma de entender la cultura, sí, pero es un equívoco. Por ejemplo, a mí en un congreso internacional que realizaron en Ecuador, hablaba con unos chicos que eran de Australia y me decían, ¿usted de dónde es? Where are you from? Colombia, les decía. Oh, Colombia, decían. Wow, usted debe ser durísimo para la salsa, usted debe bailar, pero a la perfección la salsa. Y yo con carita de no, pues si a duras penas me bailaré un San Juanito, yo pobre para la salsa, para nada. No, y me imagino que usted debe tomar café Juan Valdés, uf, todos los días, Juan Valdés al desayuno. No, yo nunca he tomado un Juan Valdés. Y las esmeraldas, me dice, me imagino que Colombia, el principal exportador de esmeraldas a nivel mundial, me imagino que usted tiene esmeraldas, joyas y de todo. No, pues yo nunca he tenido una esmeralda. Entonces decían, ¿usted es colombiano? ¿En serio? Y además me hicieron otra pregunta muy, muy graciosa. Dijo, usted no habla como colombiano, dijeron. ¿Cómo así? Sí, yo soy colombiano. No, usted no habla como colombiano. Y no tiene esa camiseta verde a rayas que tienen los colombianos. ¿Y de dónde saca esas nociones? Es que nosotros miramos una película que se llama La Vendedora de Rosas, dice. Y ahí nosotros entendimos cómo habla el colombiano, pero usted no habla como un colombiano. Entonces les digo, no, usted el prototipo de colombiano que usted tiene es el de una zona de Colombia, que es de Antioquia, que es de Medellín, ¿ya? Y entonces para él los colombianos todos hablaban así paisísimas y andaban con su camiseta de Nacional y usted ¿por qué no anda con su camiseta del Nacional y demás? No, pues por eso mismo, porque ellos tenían una noción de que una cultura, así como dice aquí, es una isla y que todas las personas que habitan esa isla tienen un mismo rasgo cultural, ¿ya? Eso es una forma, sí, o sea, sí es cierto que en cada espacio geográfico hay unas características culturales, pero es falso de que todas las personas que habitan ese espacio geográfico tengan las mismas características culturales. Hay personas que viven en Pasto, son pastuzas, familia pastusa, no les gusta el cuy, nunca han ido a, qué sé yo, a Las Lajas, ¿ya? Pero son de este espacio geográfico. Lo que nos dice es eso. No todas las personas que habitan la isla tienen las mismas características culturales. Vamos a darnos entonces ahí un break. Ya vamos con cuántas definiciones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete definiciones. Imagínense la cantidad de formas de entender las culturas como tal. Vamos a darnos un descanso, volvemos a las 9:15 para dar continuidad a las características y darles la actividad de esta primera, el primer punto de la actividad, ¿listo? Nos vemos puntuales a las 9:15. Vaya a tomarse algo abrigadito porque ya empezó a llover. Nos vemos en un ratico. Chao, chao.
Bueno, muy bien. Vamos llegando ya por acá. Espero hayan tomado un café. O vamos a ver quién está por acá, quién reporta sintonía. ¿Ya volvieron o todavía no regresan? ¿O están desayunando todavía? ¿Quién está por acá? Por ahí veo a Yamilet que ya regresó. Profe, yo estoy terminando, pero ya me conecto. Bueno, termine su desayuno. ¿Quién más regresó? Dos personas nomás han regresado. ¿Dónde Tres, están? profe. ¿Quién está acá? No, no veo. Si no te veo, no estás. Eso es una grabación que colocaste. Eso, ahí ya te veo. Mónica, ya regresó Moni. Yamilet, María Gabriela, Moni. Ya están por acá. Hasta mi gata ya fue a desayunar. Ya miro a Carol. Carol, ya te miro. Estás por allá. Bueno, 9:16. Vamos a continuar entonces. Espero que ya lleguen los compañeros para que no se atrasen de terminar esta. Juliana está por acá, de terminar este capítulo y de establecer la primera actividad que vamos a trabajar. Voy a proyectar el texto. Listo, muy bien. Bueno, vamos a retomar entonces la categoría que veníamos trabajando. Hemos mirado ya algunos enfoques de estudio y de comprensión de la cultura, como el evolucionista, el particularismo histórico, el funcionalismo, la ecología cultural, el estructuralismo, el interpretativismo, la cultura como isla, es la que estábamos trabajando, muy bien. Y es esa parte del texto, como por la página 8, en donde nos empiezan a dar entonces para retomar unas descripciones de la cultura, ya de la cultura, pero muy relacionada o muy en relación con los contextos y los espacios geográficos. Dice lo siguiente: este modelo supone la cultura como entidad autocontenida, es decir, localizable en un espacio geográfico determinado y perteneciente a una población concreta. Así se establece la serie de equivalencias entre cultura, lugar y grupo. Esa es como la relación que nos están haciendo aquí en este sistema. Dice, vamos a ver, miren, localizable cada cultura en un espacio geográfico determinado. Desde este modelo se considera que a cada cultura corresponde un lugar claramente delimitado y exclusivo. En este sentido, entonces, yo creo que ya tenemos más claridad de a qué hace referencia la cultura como isla, ¿no? El hecho de creer, o sea, la isla no significa una isla geográfica, sino es una isla espacial. Por ejemplo, Nariño puede ser una isla muy bien definida en Colombia. Siempre miran a la población nariñense como una población, y además es muy raro porque en el resto de Colombia al nariñense no le dicen nariñense, sino pastuso. ¿De dónde es usted? De Samaniego. ¿Dónde es eso? Nariño. Ah, usted es pastuso. No, Samaniego es otra vez. ¿Dónde es usted? De Ipiales, de Pastuso. Entonces creen que esto es una isla, y una vez inclusive en un congreso en Barranquilla, unos colegas me dijeron, ¿usted de dónde es? De Pasto. Pero usted no parece de Pasto, dice. ¿Por qué? Y las plumas, no sé, que allá la gente no utiliza plumas, no sé, collares y así. Entonces, no, pues perdón, perdón por no traer el taparrabo, tocaba decirles entonces, para ver si así me creen que soy de Pasto.
Y creo que también les pasa a la población del Putumayo, ¿no? A la población del Putumayo, como, ¿de dónde es usted el Putumayo? Oye, venga, y usted no me puede hacer de pronto algún rezo, no tiene algo de pronto. Usted no guarda hojas de coca o medicina ancestral en los bolsillos, y no, pues, o sea, no podemos entender los espacios geográficos pues como si fueran desconectados del mundo, ¿no? Eso es como la lógica que le pasó. Por acá dice en el chat, a Tatiana dice que sí le pasó. Uno sabe que es colombiano como lo tratan en el aeropuerto internacional. Creen que acá todavía es monte, sí, eso es una relación. Además de que los medios de comunicación no ayudan de a mucho, ¿no? Cuando pasa algo, el volcán o los carnavales, pues escogen a las personas con una imbricación cultural muy fuerte, ¿no? Muy arraigada. Entonces creen que las personas todos manejamos el mismo acento, las mismas palabras. Esa es una muy buena, Juliana. Ajá. Creen que acá en Pasto no hay centros comerciales, que acá todavía, qué sé yo, prendemos el fuego con dos palitos. Entonces son nociones, son conceptos de entender eso. Lo positivo, sí, o sea, es cierto que en cada espacio geográfico hay unas características culturales. Eso es cierto, ahí lo dice en el texto, pero tampoco como para hacer una homogenización y decir que todas las personas de ese contexto tienen las mismas características. El ICFES, no recuerdo en qué año, hace un par de años, el ICFES fue demandado por una pregunta muy discriminatoria. El ICFES, el examen Saber Pro, el del 11, colocó hace unos años una pregunta que causó mucho revuelo nacional. La pregunta decía, hay un niño de alrededor de 10 a 12 años que va a recoger hojas de coca, es decir, era un raspachín. Y decía la pregunta, el niño coge matas, hojas de coca, desarrolla su actividad de raspachín y luego las va a vender a los laboratorios de los grupos armados y con ese dinero compra alimentos y juguetes y demás. Pregunta del ICFES, ¿de qué departamento es el niño? Imagínate esa imbricación cultural que tenga una institución, o sea, como el ICFES, que te pregunte esas cosas. ¿Y saben cuál era la respuesta correcta para más de colmos? ¿Cuál creen que hubiera sido la respuesta correcta? Putumayo, profe. Ah, ¿Verdad? la respuesta correcta era Putumayo. O sea, eso es una homogenización cultural ni la hijo de madre. O sea, estábamos en el siglo XIX para entender entonces ese tipo de nociones. Y fue demandada esa pregunta, pues porque tiene un sesgo cultural grandísimo, ¿no? Y la población del Putumayo se sintió, pues, obviamente y con toda razón, ofendida en ese sentido, ¿ya? Listo, entonces esa es la forma en cómo entendemos o cómo se entiende la cultura como isla, pero no, pero es cómo entenderla, pero también cómo no entenderla. Entenderla desde el punto de vista de diferenciar que a diferente espacio geográfico hay otra cultura, otros rasgos, pero eso no significa que toda esa población pues esté concentrada en esas características. Mire lo que dice aquí el autor. Dice, desde aquí, aunque desde este modelo se hacen estudios entre comunidades que no son consideradas grupos étnicos ni se limitan a lo rural, en Colombia, su aplicación paradigmática la constituyen inicialmente las comunidades indígenas y negras en las áreas rurales alejadas de las medianas y grandes ciudades. Ah, este es otro punto importante. Ajá. Más aún, para las primeras generaciones de antropólogos del país, este modelo era hegemónico y la comunidad indígena lo encarnaba por antonomasia. No reconozco esta palabra. Tanto que los iniciales intentos por los antropólogos de aplicarlo a las comunidades negras del Pacífico colombiano o de Palenque, de San Basilio de Palenque, eran considerados por otros colegas como fallidos esfuerzos por fuera de la disciplina. Esto es muy importante porque hace algunos años, cuando uno quería estudiar, por ejemplo, la cultura afro, le decían, usted tiene que irse al Pacífico colombiano, ¿ya? No, pero yo quiero estudiar la cultura afro aquí en Pasto. Y es posible hacerlo. Pero mire cómo hay un sesgo de la población de creer que afro solo hay en el Pacífico. De que indígenas, no, para irse a ver a un indígena, no, usted necesita adentrarse en el Amazonas.
O que para ver comunidades campesinas, no, usted tiene que irse a la cima de una montaña. Entonces, miren cómo estamos relegando la cultura a espacios geográficos y no estamos entendiendo también que en los contextos como Pasto, usted puede hacer estudios sobre cultura afro, por ejemplo, sobre comidas afro, ya, porque aquí ya lo vamos a ver más adelante, se da una encrucijada de culturas. Los espacios geográficos ya no responden a únicamente una cultura. Aquí en Pasto, por ejemplo, la población paisa es muy numerosa. Váyase al centro y usted parece que fuera caminando por el pleno centro de Medellín, ya, porque los comerciantes, la población de diferentes lugares, o inclusive hace algunos años, hoy han disminuido. No sé si ustedes escuchaban la calle de los turcos, en que aquí en Pasto hay una población de turcos que tiene sus locales comerciales alrededor de la 17, venden zapatos y demás. Entonces, mire, la visión antigua o clásica diría, no, si usted quiere ver la cultura turca, no, solo en Turquía, solo allá puede ver. Si usted quiere conocer la cultura paisa, no, únicamente en Medellín. O sea, entender que la cultura es como una isla y que solo está en un espacio, y no entenderla que hay otras formas, otras dinámicas de entenderla. Listo, esa es un poco la relación entonces de la cultura como isla. Vamos con un nuevo modelo, uno de muchas críticas, el reduccionismo o el culturalismo. Vamos a ponerlo por acá. Reduccionismo, o también llamado culturalismo. Cultura. El reduccionismo o el culturalismo es una nueva forma de entender la cultura bastante crítica, se le han hecho varias críticas. Vamos a ver qué nos dice. Dice, en primer lugar, se le ha cuestionado el haber llevado a un culturalismo, esto es, a un reduccionismo explicativo en el cual la cultura se convierte en la palabra mágica a la que se recurre reiterativamente para explicarlo todo. Como reduccionismo, el culturalismo es una negación de lo económico, lo histórico, lo político en las interpretaciones antropológicas. Dejémoslo así entonces. Reduccionismo ya vamos entendiendo, ya se sobreentiende pues que es reduccionismo cultural, interpretativismo cultural, estructuralismo cultural, o sea, todo esto es en torno a la cultura. ¿Qué nos dice el reduccionismo? El reduccionismo nos está diciendo que hay una forma de entender la cultura que niega o que deja por fuera aspectos económicos, históricos, políticos, de interpretaciones. Por acá dice, en otras palabras, el culturalismo o reduccionismo cultural consiste en intentar explicar en términos culturales o simbólicos un fenómeno, desconociendo sus dimensiones sociales, políticas y económicas. ¿Qué nos quiere decir con esto? El reduccionismo es tal vez una forma de entender que la cultura son pocas expresiones, ¿ya? Son pocas dimensiones y dejando por fuera otro tipo de componentes. Ejemplo, hay personas que dicen que si usted no come cuy, entonces no puede ser considerado pastuso. Mire que es una forma reduccionista, porque la cultura de Pasto, la cultura nariñense, no es solo cuy. O sea, eso es llevar a un reduccionismo a que un solo plato nos define culturalmente. Y como dice el texto, desconociendo la dimensión social, la dimensión política, la dimensión económica, la dimensión histórica. Hay personas qué sé yo, se colocan un arete de pluma y ya dicen, no, es que estoy, qué sé yo, reivindicando la cultura indígena, la cultura ancestral, que por el hecho de que se compran una ruana que dice Perú, no, es que mi cultura es netamente andina, lo peruano y demás. Eso es una crítica que hace el reduccionismo, el entender que la cultura únicamente son o se expresa a través de pequeñas cosas, sin dejar o dejando de lado pues aspectos de cuestiones políticas, históricas, económicas de mayor alcance. Hoy en día uno se pregunta, ¿no? ¿Qué es ser pastuso? O sea, ¿qué caracteriza a la cultura pastusa? No te puedes reducir a que la cultura pastusa es solo un plato ancestral, un plato de cuy. Hay muchas cosas que te convierten o que te nutren de esa cultura. Eso es un poco lo que nos dice entonces este enfoque, el reduccionismo. No podemos reducir una cultura solo a un plato, a una comida.
a un baile. Y eso es muchas veces lo que creen en los medios de comunicación, ¿no? Pasto sale en los noticieros nacionales o cuando explota el volcán o cuando están los carnavales. De resto, en Pasto no pasa nada, aquí nunca pasa nada y demás. Entonces, creer que Pasto es únicamente el volcán y los carnavales es una mirada reduccionista de la cultura. Eso es lo que nos está estableciendo en este sentido. Por acá hay otra, finalmente este modelo analítica, que aquí empiezan a describir pues un poco las características de entender esta cuestión. Y aquí hay un punto importante, que me parece como uno de los modelos más pertinentes de entender esta cultura. La noción de culturas híbridas. Este es importantísimo. Otro enfoque, la noción de culturas híbridas. Téngalo en cuenta acá. ¿Qué dice este enfoque o esta perspectiva? La noción de culturas híbridas hace referencia a una intersección cultural, una intersección que se da entre la combinación de una o varias, o dos, perdón, de dos o varias culturas. ¿Qué es un híbrido? ¿Qué es una hibridación? Primero entendamos ese concepto. ¿Qué? Es como una mezcla de... Sí, una mezcla, ¿no? Sería. Sí, es una mezcla, es una combinación. Es decir, que A más B se juntan, ya se combinan, se mezclan y generan una nueva especie que puede ser la especie C. ¿Listo? Por ejemplo, hay animales que son híbridos. Ya hay animales, hay muchas frutas, inclusive en el mercado saben vender frutas híbridas. No sé cómo lo hacen, debe ser una cuestión genética, combinan, por ejemplo, maracuyá con, qué sé yo, manzanas, y entonces es una maracuyá que tiene una combinación rarísima. O estas guayabas con peras he visto. Entonces son híbridos porque las combinan de tal forma que generan un nuevo producto. Hay moras también híbridas que las combinan con otros productos. Pero ¿cómo pensamos entonces ese concepto de lo híbrido a pensar la cultura? Pongamos este ejemplo. La cultura, una cultura híbrida, es una cultura que surge a partir de la combinación de dos aspectos culturales o de dos enfoques o lógicas culturales. Ejemplo, hoy en día yo digo que culturas, por decir, intocables, intactas, es muy difícil de encontrar en el mundo. Hoy en día la mayoría de culturas para mí son híbridas. ¿Por qué razón? Porque usted es pastuso, habla así bien de pasto, pero le gusta comer platos italianos, pero escucha música rock, pero tiene como religión el hinduismo. Entonces mire cómo la cultura se hibrida, se genera un proceso de hibridación y habla español. Me pareció muy raro, muy fuerte, por ejemplo, una vez que fui a Otavalo, y en el mercado de Otavalo, pues hay grandes empresarios de la moda y de los textiles otavaleños. Y un otavaleño tradicional, con su vestimenta blanca, alpargates y su colita y su sombrero, se bajó de una camioneta 4x4 impresionante, sacó su iPhone, ¿ya? Y estaba hablando con un cliente y el cliente era inglés. Y le estaba hablando en inglés fluidamente. Y luego llegó un europeo y le hablaba también francés. Y le dijo, no se preocupe, también le recibo dólares y le recibo euros, dijo. Entonces uno dice, hijo de madre, o sea, esto es lo que decía García Canclini en cuanto a la hibridación cultural. Mire, aquí está el pie de página número 7. Concepto que, como es sabido, se asocia al nombre de Néstor García Canclini, es un antropólogo que analiza hoy en día las culturas híbridas. En su conocido libro, Culturas híbridas, una estrategia para entrar y salir de la modernidad. Y hoy en día entendemos muchas veces eso, ¿no? Usted va a ver, por ejemplo, en la universidad he conocido estudiantes que el primer día de clases llegan y se presentan y dicen, yo soy indígena. Y uno lo voltea a ver y saca su iPhone, saca su MacBook, le va muy bien, habla muy bien, muy fluido el español, el inglés, el quichua.
Y es por eso mismo, porque la cultura no la podemos entender pues como algo bien cerradísimo, o sea, no nos podemos remontar entonces a que nosotros sigamos hablando en quichua, pues, por ejemplo, o entonces vamos a vivir a chozas porque se nos pierde la cultura. O sea, la cultura está en una continua hibridación, en un continuo cambio. Hay muchas personas que dicen, no, es que se nos puede perder la cultura. Pero pues es que la cultura no es que se pierda, sino que se transforma. Y eso es lo que quiere decirnos ese concepto de culturas híbridas. ¿Cómo entendemos hoy, por ejemplo? Yo he conocido un caso muy fuerte que me pareció de un chico, su tonalidad, su tez de piel era clarita, o sea, blanquito, y el primer día de clases llegó y dijo, yo soy afro, yo me siento afro, yo me siento identificado como afro. Y todos lo voltearon a ver como, pero, ¿y afro por qué? O sea, si la piel era muy, muy blanca, blanca. Y él dijo, soy afro. Porque ser afro no te lo determina un color de piel, sino te lo determina es las características y los rasgos culturales que tú sientas y poseas. Y él decía que desde que nació en Buenaventura, porque sus papás los mandaron a trabajar en Buenaventura, él creció en Buenaventura y empezó a desarrollar un amor y una tradición por los platos típicos, por las tradiciones. Él dice que te prepara cualquier plato típico del Pacífico, él se sabe todas las tradiciones, le gustan los currulaos, los cantos del Pacífico, y él dice que porque su piel no sea pues trigueña, entonces no va a dejar de ser afro. Y él dice, mire, esa es una hibridación entre cómo soy, mis papás dice son de Medellín, pero no importa, toda mi vida la he vivido en Buenaventura y yo me siento un afrodescendiente. Entonces, eso es un poco entender esa noción de culturas híbridas como tal. Y ahí pues el autor ya lo empieza a describir un poco con mayor análisis en cómo entender esto de la hibridación cultural, de la cultura como encrucijada, es decir, cuando se cruzan dos o más aspectos culturales, un italiano hablando paisa o un pastuso comiendo platos chinos, ahí es cuando se entrecruzan esos rasgos, y eso es a lo que hace referencia pues esa noción de culturas híbridas como tal. Bueno, muy bien, listo. Hemos terminado entonces de revisar un poco ese texto que nosotros realizamos de Eduardo Restrepo. Ya tenemos un par de definiciones. ¿Cuántas tenemos? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 definiciones tenemos. Y la número 10, chan, 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 es ¿qué es la cultura para usted? Para usted, ¿qué es la cultura? Ya, es una cuestión compleja de tantas cosas que uno ve. ¿Qué puede ser la cultura? Para mí, por ejemplo, para mí la cultura, yo retomo mucho una recopilación de todas estas ideas. Para mí la cultura son las formas de ser, pensar, sentir, actuar, decir que tienen las personas en sociedad. Para mí eso es la cultura. Desde una forma de decir, por ejemplo, aquí en Pasto yo no sabía hasta que viajé una vez a Bucaramanga y pedí, hacía mucho, mucho calor, y a una señora que vendía jugos le dije, por favor, ¿me puede dar un jugo? Sí, claro que sí. Y le dije, ¿pero lo puede dar chirle? Y entonces dijo, ¿cómo así? ¿Qué es que quiere usted? Sí, pues un jugo chirle, o sea, no lo quiero tan espeso, sino chirlecito. Y no sabía de dónde había venido, si era de otro planeta o demás. Entonces dije, las formas de decir también son culturales. Yo no sabía que solo aquí en Pasto se decía chirle, en otras partes dicen aguado, no sé. O por ejemplo, cuando uno dice talega, la talega es algo, pues aquí en Pasto sabemos que es una talega, páseme una talega, pues le pasan a una talega. Pero en otras partes no te saben que es una talega, ¿ya? Le llaman funda o le dicen chuspa. Yo siempre le había dicho talega hasta que salía a otros espacios geográficos y no sabían. O chifonier. Ustedes sí sabían, yo sí había escuchado esa expresión, un chifonier. ¿Qué es un chifonier? Chifonier, pues es un chifonier. ¿Alguien sabe qué es un chifonier? ¿Sí? ¿Qué es, Yamile, un chifonier? ¿Un armario? Sí. Claro, sí, ¿se ve? Y miran, parece que estuvieran en otro espacio. Entonces, miren,
Para los que no sabían eso. Hay muchas, inclusive he mirado por acá que hay un diccionario español pastuso, ¿no? ¿Se han visto? Me parece muy interesante ese libro. Español pastuso, pastuso español. Profe, Profe, tengo una preguntita. Yamilet y luego Juliana. Te escucho, Yamilet. yo tengo algo, pues yo me crié en los llanos, ¿no? Y allá hay una palabra que es horrible, yo la dije acá, pero la voy a nombrar, ¿no? Es pichal. Eso es una palabra, pichal en el llano es una chucua, una zanja, algo de eso. Entonces yo dije, uy, cuidado con ese pichal. Y acá mejor dicho. Entonces, y hay otra palabra, pues no sé cómo, bueno, esa palabra es como fea, pero en mi tierra dice, hasta esta mujer sí es arrecha, pero para el trabajo, para el estudio, para todo, ¿sí? Y nosotros con mi hermana pues vivimos acá y nosotros, uy, no, esa vieja sí es arrecha, pero, y acá pues todavía, y no nos ha quitado ese, y acá apenas nos quedan mirando todavía, sí. Esas dos palabras, ese pichal sí me parece como, pues Sí, suena feo. sí. Sí, eso, mire que la cultura no es únicamente cuestiones materiales, de cómo hablamos, es cultural, cómo nos expresamos, cómo sentimos. El sentir también es cultural. No todas las personas sienten lo mismo de la misma manera. Unas personas tienen unas sensaciones. Juliana, ibas a participar, te escuchamos. Profe, tenía como una pregunta, ¿no? Pero no la sé formular muy bien. Es que, verá, o sea, no sé si hay como un determinado tiempo en donde uno se puede como identificar con alguna cultura o uno se puede como culturizar, entre comillas, con cualquier cultura. O pues, o sea, yo sé que es innato, pero porque no es natural, pero no sé si tenga que ver como desde un cierto tiempo, desde que nace o cómo. Claro, ajá, eso lo decía la ecología cultural, recuerda que que la cultura es un proceso de adaptación, que si tú naciste en una familia en los países árabes o en la India, pues tú ya empiezas a adquirir esos procesos, esas formas de ser, pensar, sentir, actuar. Es Esa es la más por mirada que tiene. decirlo así. ¿Cómo? O sea, es más por la familia, por la adquisición de la familia, ¿no? Uno, la familia, ajá, o sea, son los espacios de sociabilidad. La familia es un espacio de sociabilidad primario, pero como ustedes saben, los espacios de sociabilidad, por ejemplo, los amigos, los amigos son un fuerte componente de sociabilidad. Uno muchas veces termina gustándole cierto tipo de música, ciertas preferencias, es por los espacios de sociabilidad de amigos o de amigas, ¿ya? Por allá entre los 8, creo que a los 15 años es cuando se va edificando la personalidad. Y ahí es pues cuando si uno tiene unos amigos que tienen unas preferencias musicales, que tienen unos gustos artísticos, unos gustos políticos, pues uno va construyendo también esos elementos como tal. Eso es como una de las perspectivas que se da desde la Y yo, ecología. esta edad, me da la gana, sí, la gana, sí, el gusto de meterme en una cultura o de, sí, como de identificarme con una cultura en la que yo no, o en mi familia no se presenta, se diría como que sí me podría identificar o eso tendría otro nombre. Ya, Mónica quiere participar ante la pregunta de Juliana. Bueno, ahorita le damos. Vale, no olvidemos que el reduccionismo nos dice que no podemos decir que yo, ejemplo, me compré una camiseta que dice Viva el Islam. O sea que ya, mejor dicho, el Islam, yo soy Islam. O sea, para adentrarse a una cultura no podemos reducirla a ciertos aspectos. Que porque comí un plato chino, no, es que ahora yo soy asiático ya. O sea, no podemos reducir la cultura a ciertos aspectos. Introducirse a una cultura requiere mucho tiempo para que tú comprendas, como decía el reduccionismo, cuál es su proceso histórico, cuáles son sus creencias sociales, ideológicas, religiosas. O sea, uno no puede salir y entrar de las culturas tal vez en un día o dos, porque eso sería hacer un reduccionismo cultural. El hecho de que yo me coma una bandeja paisa, un ajiaco, ya no me vuelve ni paisa ni rolo, porque eso sería reducir toda una cultura únicamente a un plato. ¿Ya? Entonces, si yo quiero adentrarme en una cultura,
pues es con un tiempo prolongado en donde yo empiezo a entender sus lógicas, sus gustos, sus palabras, porque cada cultura tiene su propio lenguaje, y eso te toma tiempo. Yo creo que, por ejemplo, Yamilet, y viviendo 5 o 10 años, deja todavía sus palabras, sus tradiciones como tal. Y eso no es de decir, es que ya no quiero ser de los llanos, ahora quiero ser pastuso. Eso toma bastante tiempo porque no es un reduccionismo muy simple como tal. Mónica, ¿ahí vas a participar antes de terminar? Profe, así. Te Es escucho. que, es que yo escuchaba que Juliana o sea, decía que quería como entrar en una cultura, ¿no? Identificarse. Y en mi caso, pues, o sea, en mi caso, pues, por ejemplo, he convivido, mi familia es nariñense, total, y aparte, pues yo soy del Putumayo. Y aquí en el Putumayo es como bastante la cultura indígena, al menos el lugar donde yo vivo, la cultura indígena está ahí. Y creo que me he sentido demasiado identificada con la cultura indígena. O sea, yo realmente total me siento identificada ahí porque he estado participando en todo lo que ellos hacen, en las actividades, he estado en celebraciones, sé algo de cultura, pues me relacioné harto con la cultura de aquí. Entonces yo creo, no sé cómo definiría la cultura como tal, porque creo que tengo de todo. Una cultura muy híbrida entre Sí. las diferentes regiones. Sí, también eso es una de las lógicas que se plantea desde esos enfoques. Bueno, verán, vamos con la actividad. Mucha atención. Entonces, nosotros dijimos, la actividad tiene 4 puntos. Cuando terminemos los 4 puntos, la entregamos. ¿Listo? Hoy vamos a decir el punto número 1 de la actividad. Así que no es ni para la próxima clase, ni para hoy, ni para este fin de semana, sino cuando ya la desarrollemos toda. El punto número 1 de la actividad consiste, vamos a proyectar por aquí, en que usted realice ya a partir de cada uno de estos enfoques que miramos, mire, los enfoques del estudio de la cultura, todos los que estuvimos trabajando a partir de la lectura, usted realice un mapa mental. ¿Qué es un mapa mental y qué no es un mapa mental? Un mapa mental es una representación de gráficos y de ideas que le permiten a la mente recordar procesos o constructos, ¿ya? Por ejemplo, uno en la mente recuerda cosas por frases o por imágenes. Si yo les digo a ustedes la frase, no contaban con mi astucia, ¿qué imagen se les viene a la mente? El chavo. El Chapulín. Sí, mira, ajá, porque la mente asocia palabras claves o imágenes como tal, asocia imágenes a procesos de construcciones mentales. ¿Qué no es un mapa mental? Por ejemplo, un mapa mental no es únicamente sacar las palabras importantes, los conceptos claves y relacionarlos. Ese es un mapa conceptual. Ahorita vamos a hacer una representación, verá, de qué es. Entonces, lo que va a realizar usted es un mapa mental, ¿ya? No conceptual, un mapa mental de las características o de las características pertenecientes, espérenme por acá, de las características de cada uno de los enfoques que nosotros trabajamos en torno a la cultura de esta lectura. Ya le voy a mostrar unos que tengo por acá. Va a ser un mapa mental de cada uno de los enfoques que trabajamos en torno a la lectura. Mire, por ejemplo, estos que le voy a mostrar. ¿Qué características tiene un mapa mental? Listo, espero que esté proyectando la imagen. ¿Qué características tiene un mapa mental? Primero, un mapa mental surge a partir de la combinación entre palabras clave y gráficos dicientes. Mire que cada uno de los gráficos, o sea, no son muñequitos dados al azar, sino que son unos gráficos que te dan a ti entender algo, que te significa algo, que te... ¿Profe, podría aumentar la imagen? Por favor. Okay. Espérame por acá. Una imagen, una nueva pestaña. Allí. Es lo Mejor. máximo
que lo puedo abrir. Ahorita te muestro otros. Entonces, mire, la primera característica, un mapa mental no es un mapa conceptual. Mire un clásico ejemplo de un mapa conceptual. Esto es lo que no debe hacer, porque aquí su mente únicamente está relacionando palabras o conceptos clave con conectores. Y mire la diferencia con un mapa mental, ¿ya? El mapa mental, vamos con este, empecemos con este, combina palabras clave, pero también gráficos. Primera característica. Segunda, combina o distingue una serie de ramificaciones y colores, por ejemplo. Miren que en este mapa mental tenemos una ramificación verde, otra por acá, 3, 4, 5, 6, 7 ramificaciones. Y cada ramificación la plantea con un color diferente. Entonces uno mira que todo el color rojo significa a una lógica, a un conjunto de ideas. Que lo que está en esta ramita verde es de otra categoría, que lo que está en la ramita rosada es de otra categoría. ¿Cuáles son nuestras categorías? Estas son nuestras categorías. O sea, en el centro de nuestro mapa mental iría esta palabra clave, cultura o culturas, diría yo, como nos dijo Franz Boas, que nosotros no podemos hablar solo de cultura, sino de culturas. Vamos aplicando lo que aprendimos de Franz Boas. Porque cultura es decir, en el mundo solo hay una cultura. Entonces Franz Boas dice, no, en el mundo no hay una cultura, sino culturas. Entonces, usted en su mapa mental, aquí en el centro, va a colocar el concepto importante, la palabra clave, que es culturas. Y de ese centro van a salir una serie de ramificaciones. Va a salir evolucionismo, particularismo histórico, funcionalismo, ecología cultural, estructuralismo, cada una de estas. Y cada una de ellas va a explicar sus características a partir de palabras clave y de gráficos. Algo muy importante son los gráficos. Mire que un gráfico te dice más que 1000 palabras, dicen los interaccionistas simbólicos. Entonces, mire, este es un primer ejemplo de cómo se recurre a un mapa mental. El uso del color es muy importante porque eso te da a ti te llama la atención, primero que todo, te llama la atención a cómo organizar las ideas y cómo organizar las ideas importantes. Por acá hay otro ejemplo, vamos a ver si lo podemos abrir. Bueno, este de acá. Miren, hay otro ejemplo en cómo las características nuevamente se presentan. Debe haber un epicentro sobre el cual se conectan todas las ideas. Nuestro epicentro es culturas. Y nuevamente salen unas ramificaciones, dependiendo de cada una de las categorías, y utilizan palabras clave, utilizan dibujos o gráficos que sean dicientes, pues que le permitan explicar a cada una de esas ideas. Y el color me parece que es un componente importante porque mire que un mapa conceptual, o sea, no tiene el mismo nivel de profundidad. O sea, en los procesos de aprendizaje un mapa conceptual te dice muy poco. El cerebro no capta la misma atención, no capta los mismos reflejos que cuando mira un mapa, por ejemplo, mental. Ahí vemos otro ejemplo de otro mapa mental que cumple las mismas características. Un epicentro, unas ramificaciones, el uso de gráficos, el uso de palabras clave, el uso de colores. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, un mapa mental sobre estos enfoques del estudio de la cultura que realizamos el día de hoy. ¿Cuáles son los criterios a evaluar? ¿Ya? Primer criterio a evaluar, va a ser a mano, porque la virtualidad no nos va a oxidar las muñecas y las manos, que eso es algo que está pasando. En las futuras generaciones ya no escriben, y eso es algo preocupante. Hoy todos los chicos, por ejemplo, desde la guardería hasta las primarias les están pidiendo una tablet en vez de cuadernos. Y eso es preocupante, pues, porque te atrofia la capacidad motriz. Entonces, espero que ustedes no estén tan oxidados de su capacidad motriz. No es o sea, lo importante no es decir, profes, que yo no soy el gran dibujante, o sea, no se requiere hacer un gran dibujo, una gran obra de arte, pero sí mire que son gráficos. Sí, estoy proyectando. Sí, mire que son gráficos sencillos, o sea, lo importante es el significado del gráfico. Esto lo que nos quiere decir es una lupa, un regalo, una mirada, un marcador, una cena. O sea, son gráficos sencillos, la verdad, pero lo que nos trata de decir es un mensaje o un significado.
Primera característica, va a ser un mapa mental entonces, en físico, va a ser a mano, usted le puede tomar una fotografía o lo puede escanear y ese es el que usted va a pegar en un documento Word cuando ya se entreguen todos los 4 puntos de la actividad. ¿Listo? Usted lo hace a mano en una hoja blog, ¿ya? Le toma una fotografía, lo escanea y ese es su primer punto. Primer punto entonces, que sea un gráfico realizado a mano, con colores, con dibujos como tal. Segundo, que tenga una organización, es decir, que en el centro vaya el tema central, que en nuestro caso sería culturas, y que del centro salgan unas ramificaciones. Miren, una ramificación rosada, una naranja, una verde, una roja, una azul, una morada. ¿Y qué representa cada ramificación? Un subtema de los que trabajamos el día de hoy. Y cuando usted saca una ramificación, por ejemplo, el evolucionista, usted va a utilizar palabras clave y dibujos para decirnos qué es el evolucionismo, qué características tiene, cómo entiende la cultura el evolucionismo, cómo entiende la cultura el particularismo histórico. Entonces, ustedes en la lectura pudieron ver que aquí están como unas ideas, además ya las hablamos hoy, ya las planteamos, ya las explicamos, para que usted pueda hacer esa combinación. Ese es el punto 1 de nuestra actividad. ¿Para cuándo? Para cuando ya tengamos los 4 puntos. Realizamos los 4 puntos de la actividad y ya entregamos un solo documento, un solo archivo, pero váyalo desarrollando para que al final no le quede pues todo supremamente pesado. ¿Sí me hago entender con la actividad? ¿Alguna pregunta? Yo sí la entendí, profe. Sí, listo. Entonces, un mapa mental, no se olviden, realizado a mano en una hoja blog, en un papel, en una hoja ministro. La idea es que usted logre graficar palabras clave, dibujos y demás. No utilice impresiones, no utilice imágenes de internet, pues porque no tiene sentido. El sentido es que usted grafique esas ideas como tal y le puede tomar una fotografía o las puede escanear y ya las sube a un documento Word como tal. ¿Listo? Para la próxima semana, ahorita cuando terminemos la clase, les voy a subir la lectura para la próxima semana, ¿vale? Vamos a hablar un poco de la familia y cómo representa la familia un aspecto de expresión cultural en las sociedades y cómo se han ido cambiando esa lógica de familias. Ahorita al terminar la llamada, les comparto la lectura de familia para que ustedes la puedan desarrollar como tal. Y nos vemos la próxima semana a las 8 de la mañana. ¿Listo? Profe, porfa, los que tenemos que hacer la reseña. Ah, los que hacen la reseña para la próxima semana, ¿cierto? Bueno, para los de hoy ya estaban asignados. Hoy era Jason Almendrales, Kevin Bolaños, Jennifer Cabezas, Tatiana Domínguez, Yadi Dorado. Para la próxima semana, las personas que hacen reseña son Gina Marcela Enríquez, Juliana Alexandra Fula, Yamilet Gordillo Pachajoa, Mónica Liliana Mejía Patiño y María Paula Polo Torres. Esas son las personas que realizan reseña para la próxima semana. Gina Enríquez, Juliana Fula, Yamilet Gordillo, Mónica Mejía y María Paula Polo. ¿Listo? Ahorita cuando terminemos la llamada les comparto la lectura para la próxima semana. Eso es entonces todo por hoy. Muchas gracias por su colaboración y su atención. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Bueno, a ustedes. Gracias. Chao, chao. Nos vemos. Gracias a los que se conectaron con cámaras. Esperamos nuevos participantes la próxima semana. Gracias, profe. Hasta luego.